Hola, hola, mi nombre es Bella y bienvenidos a este Rincón Digital. El día de hoy vamos a platicar de varios temas, aunque todos serios, muy interesantes y que creo que es muy importante reflexionar, hacer algo de introspección y que aunque pareciera que no se relacionan entre sí, todos tienen un común denominador. Les prometo que el siguiente video va a ser mucho más relajado, estoy súper emocionada porque ya lo grabé, es el primer video sobre mis viajes como mochilera. Ahí les voy a estar contando sobre la mochila que uso de mochilera, por qué la elegí, cómo eran mis viajes antes de tener esta mochila de mochilera como tal y cómo ese accesorio que si bien puede ser súper útil, al final de cuentas no te debe de limitar para hacer tus viajes, para salir a conocer lugares. Les voy a platicar el día de hoy sobre la finalización del ciclo escolar anticipada, que a final de cuentas no se llevó a cabo. Aunque de este sí tengo ya un video, lo vuelvo a mencionar, aunque no tan a fondo como en el otro video, porque justo por el trasfondo del que les platicaba ahorita, es uno de los ejemplos que me llevan a mí a pensar que existe ese otro trasfondo. Número dos, el registro de las líneas telefónicas, de las líneas celulares. Tres, el tema de los disturbios que ha habido en los festejos del Mundial. Y el tema del imperialismo colonialista de Estados Unidos. Sí, todos estos temas tienen algo que ver a final de cuentas. Vamos a comenzar con un pequeño contexto. Cuando yo estudié comunicaciones, llevábamos una materia que, si no me equivoco, se llamaba comunicación de masas. Digo si no me equivoco porque tiene fácil más de 15 años que dejé de estudiar. En esta materia, dentro del temario, había un concepto que llamaba manipulación de masas. ¿Qué era lo que veíamos ahí? Básicamente, el cómo hacer una comunicación efectiva masiva, el cómo esta comunicación masiva tiene un efecto en las masas, la psicología de estas, y también pues obviamente ves todo el tema de la ética, de la responsabilidad, del uso de esta comunicación masiva para manipular o mover a las masas. Para ejemplificarlo ya en la práctica, voy a poner un ejemplo que esos son hechos, pero no actual, sino un contexto histórico. ¿Por qué lo hago así y no con un ejemplo actual que estemos viviendo? Porque ahora sí que es como las relaciones, cuando tú estás dentro de, puedes tú ser incluso la que lo está viviendo y no lo vas a ver. Apenas el que está desde fuera es el que puede ver las cosas y el que te las puede decir. Entonces, por eso vamos a tomar un ejemplo para primero contextualizar este concepto del que les acabo de platicar y que se tenga una mejor idea de lo que estamos hablando o por qué llego yo a una conclusión. Las guerras, por ejemplo, el campo de batalla no es únicamente el de las armas. Otro de los campos de batalla en las guerras es el propagandístico. En el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, si Alemania logró avanzar tanto, una buena parte fue por todo el aparato propagandístico que tenía. Posguerra, en los países que participaron en esta, independientemente del papel que jugaron. Y esto lo hablo muy al margen de lo que la historia estudia, porque la historia como ciencia sí contextualiza quién documenta, si tenía una intención, etcétera. Por ahí luego hay una falacia sobre que la historia la cuentan los ganadores o la historia depende de las opiniones o cada quien va a tener su concepto de la historia. No, la historia como ciencia tiene su metodología, considera todos esos factores, ya el uso y que se instrumentalice es otra cosa. Que justamente esa instrumentalización tiene que ver con la manipulación de masas. A lo que voy es justo que al margen de lo que la historia documenta, las distintas sociedades, tanto en su geografía como en su tiempo, tienen un concepto de los países que participaron en esta guerra, no por el papel que realmente jugaron, sino por la propaganda que estos hicieron posguerra. Por ejemplo, Estados Unidos. El concepto que algunos pudieran tener de ellos, de su participación en la guerra, versus la participación que pudo tener Rusia. Gran parte por lo que Alemania perdió la guerra fue por Rusia y no nada más por su ejército, sino también por el clima
que llevaban en ese frente. Y Estados Unidos, si somos francos, entró a la guerra cuando ya el conflicto ya había un desgaste por parte de todos los países. Se le da un mayor crédito a Estados Unidos como el que ganó la guerra por toda la propaganda posguerra que hizo, por ejemplo, a través de las películas de Hollywood. Ahora, trasladado esto al contexto actual, con el tema de los maestros de la finalización del ciclo escolar, si somos honestos, ciclo tras ciclo escolar, algo que se repite desde que existen las redes sociales es que entrando junio comienza a llenarse de memes o de comentarios en redes sociales sobre que ya para qué hacen ir a los maestros, si ya no iban los niños, comienza el ausentismo, de que, ay, ¿para qué me hacen levantarme temprano a mandar a los niños a la escuela si ya como quiera ya ni están haciendo nada? Empiezan todo ese tipo de quejas ciclo tras ciclo escolar. Y ahora, mágicamente, nada más porque fue un recorte del calendario escolar por parte del gobierno federal, mágicamente salieron defensores de la educación hasta de no sé dónde. Un ejemplo es el partido MC, donde Samuel, previo a que el gobierno federal hiciera el anuncio oficial de esta medida, que atendió obviamente temas del mundial para bajar tráficos, etcétera. Samuel ya había dicho que ya había anunciado que pretendía hacer medidas similares aquí en el estado. Pero como hubo el anuncio oficial del gobierno federal, MC, ahora sí que Contreras, si Claudia dijo blanco, yo digo negro, y se volvieron los mayores defensores de que no, y las guarderías, ¿dónde van a dejar los papás a los niños? Como si ciclo tras ciclo escolar, no, cada familia se hiciera cargo del cuidado de sus niños cuando no hay escuelas. O sea, eso es lo más normal y lo lógico y es lo que tiene que ser. Cada familia tiene que ser responsable del cuidado de los niños. Las escuelas no son guarderías, son centros de formación, más no guarderías. Pero bueno, de ahí se abanderó MC para, sí, nosotros, el derecho de las familias a que los niños los vayan a dejar ahí a las escuelas y chalala. Samuelito ya se quedó calladito de lo mismo que él había dicho, porque pues ahora su partido trae una línea totalmente contraria, se desdijo de lo que había dicho, y que se canceló la medida, lo que ya se sabía que pasa ciclo tras ciclo escolar. Entrando junio, empezó a haber ausentismo, al menos en mi círculo social, tanto quienes tienen niños en edad escolar como amigos que son maestros, lo normal de cada año. Oye, yo ya nomás estoy yendo de X porque tengo que ir a cumplir con mi trabajo, pero pues ya no tengo niños que estén yendo a la escuela, o yo ya no estoy mandando a los niños, ¿para qué? Ya no están haciendo nada, ya presentaron, pues yo sí los estoy mandando, pero pues es de los poquitos que van porque ya casi nadie los está mandando a la escuela. Contada será la escuela que sí sigue con el alumnado completo, pero a lo que voy es, cuando eso es lo normal, lo que pasa a ciclo escolar tras ciclo escolar, de la nada, por el simple hecho de que el gobierno federal lo hizo de forma oficial, todos se le fueron encima, tan así que se canceló esa finalización anticipada del ciclo escolar que lo que buscaba era reducir tráficos, era un bienestar para todos que se iba a necesitar por el tema del mundial. No era ningún atentado contra la educación, porque esas 2 semanas no iban a hacer diferencia. Lo que aprendieron, ya aprendieron, no iban a aprender en esas 2 semanas lo que no aprendieron en todo el ciclo escolar de entrada. Y segundo, porque repito, es la normalidad ciclo escolar tras ciclo escolar. Eso por un lado. Por otro está el hecho, y aquí voy con parte de ese trasfondo, de ese otro tema que les decía. Sabemos que en redes sociales el algoritmo no te va a mostrar, como muchos quieren creer, de que, ay, el algoritmo me muestra lo que yo quiero ver. No, el algoritmo te muestra lo que te quiere vender, lo que alguien más pagó para tener un alcance, lo que alguien más pagó para venderte una idea, para venderte un producto o incluso para venderte una opinión. Tan así, un ejemplo clarísimo, que eso no es tema de opinión, es un hecho documentado, el cómo hubo manipulación de las elecciones en Estados Unidos a través de pues, Facebook en su momento. Tanto en el tema de la finalización del ciclo escolar
como en el tema de las líneas telefónicas, estamos viendo una campaña en redes sociales, no nada más de influencers pagados para hablar del tema en cierto aspecto, traer un discurso. Lo vimos con el tema de la finalización del ciclo escolar. Y más allá del speech que un influencer pagado pudiera traer, aquellos que orgánicamente repetían este discurso, obviamente redes sociales empezaba a difundirlo. ¿Por qué? Porque había un objetivo de difundir cierto mensaje, que por eso era el contexto que les daba al principio. La comunicación de masas sí logra una manipulación de estas, hay una explicación y pues ahora sí que los que se dedican a ello, los grandes corporativos detrás de eso lo tienen súper bien estudiado y claro que eso está al servicio de la política. Más allá de los propios gobernantes, es sabido el poder que tiene el poder económico, en este caso ahora a través de las grandes tecnológicas, que por eso justamente que eso lo voy a tratar en otro video. Hay corrientes de pensamiento que consideran que estamos entrando en algo súper peligroso que son las tecnocracias. Y con el tema del registro de líneas, igual está pasando exactamente lo mismo. Influencers, periodistas que traen cierta línea de promover el no. Y están promoviéndolo como si fuera un sentimiento de resistencia al gobierno, como si hubiera algo a lo que resistirse. Si bien, claro que tiene un chingo de cosas criticables, y eso lo irán viendo en mis videos. A final de cuentas, no todo es malo, o sea, hay cosas, si hay algo que se está haciendo bien, hay que apoyarlo. Y ahora sí que como cuando fue en su momento el tema de Peña Nieto, donde pues había más allá de faltas de respeto, había ya una agresión por parte de gobiernos extranjeros al presidente en turno, incluso personajes de la oposición como fueron AMLO, se pronunciaron tal cual de, oye, espérame, una cosa es de que seamos opositores políticos y otra muy distinta que vaya a atentar contra mi país por darle la torre a mi contrincante, ¿no? Son cosas distintas. El presidente es el presidente y la investidura se respeta. Por eso comenzaba con el tema de la finalización del ciclo escolar. De cómo quienes incluso dejan de llevar a sus niños, pues estaban en la borregada de seguir esa campaña de no, vamos a defender la educación y es un atentado contra la educación que finalicen antes el ciclo escolar. Bueno, ahora, con el tema de las líneas telefónicas estamos viendo exactamente lo mismo y como repito, no nada más los influencers pagados, gente de a pie como tú, como yo, que se suma a ese discurso y lo comparte en redes sociales, el algoritmo le da visibilidad porque es un discurso hay un interés en que se difunda. Con el tema de las líneas telefónicas, más allá de una opinión o de simplemente seguir un discurso, ha habido demasiada desinformación y lo que a mí me parece súper grave es cómo las personas están decidiendo ahora sí que apagar su cerebro porque les explicas, oye, es que esto no es así, esto es así, y es, ok, sí te creo, pero como quiera, o sea, no, o sea, actúan súper irracional en plan de, yo ya me compré este discurso y aunque todo me esté evidenciando que nada que ver, o sea, yo ya me compré este discurso y por ahí me voy a ir. Uno de los mitos, o algo de lo que todo el mundo, lo primero que te dice la gente que dice, yo no voy a registrar mi línea. No voy a registrar mi línea y resulta que tienen plan. Es como de que, güey, si tienes plan, ya estás registrado. O sea, ¿tiene la gente la idea de que el registro es una mega base de datos que va a tener el gobierno? No. A ver, las telefónicas siempre han estado reguladas por el gobierno federal. Entonces, anteriormente quedaba a discreción de la telefónica si había un titular responsable de un número de teléfono. ¿Qué pasaba? Entonces las telefónicas, a final de cuentas, el almacenar datos genera un costo. ¿Por qué? Porque tienen que resguardar la información, chalala, chalala. Únicamente recababan datos de aquellos que tenían un contrato con ellos. ¿Por qué? Porque pues a quién le voy a cobrar, necesito tener los datos de quién le voy a saber a quién le voy a ir a cobrar. E incluso antes, para activarlo su línea en prepago, antes, ¿se acuerdan cuando estaban los ladrillotes? Para activar ese mega ladrillo, hablabas a un número,
activabas tu línea y tenías que decir a nombre de quién, etcétera. De repente lo dejaron de hacer, pues no era obligación hacerlo, las telefónicas lo hacían porque para ellos administrativamente lo necesitaban, no porque la ley se los exigiera. Ya había un registro de quién era titular de las líneas. Incluso, aún sin estar en la ley, si tú querías tener mayor facilidad para recuperar tu línea en caso de que te robaran tu celular o lo que fuera, que no se te perdiera tu número, podías ir a registrar tus datos a Telcel, AT&T, a la compañía que tú quisieras, tú ibas y registrabas tus datos y ya a la hora que te roban tu línea en Amigo Kit, en prepago, perdón, ahí te los comercialotes. Al momento que tú registrabas tu línea en prepago, pues ya era más fácil hacer la recuperación. Incluso si no lo tenías registrado, por ahí te pegan ciertos datos de que a quién le habías llamado, cuáles eran los números más frecuentes, y ya con eso ellos validan, ok, sí es el titular de la línea. Pero era mucho más fácil si habías registrado que tú eras el titular de esa línea. Sin embargo, no era algo que exigieran. ¿Por qué? Porque las telefónicas se fueron por la parte de la venta masiva, de vender muchos chips. Entonces, ¿qué hacían? Los daban como si fueran barajitas. Literal, o sea, yo que trabajé en una telefónica, había muchas tranzas de los vendedores en cuanto a, no tranzas, sino en cuanto a tranzas de ellos internamente para con la empresa como empleados, porque la empresa les ponía unas métricas de que tienes que vender tantos kits, tantos líneas en prepago, entonces en lugar de hacer una venta bien hecha, ¿qué hacían? Tú ibas a otro trámite de una línea de postpago, de tu línea de plan, y te regalaban la línea de kit. Cuando pues no era que te la regalaron, era que pues para ellos les contara como una venta. Entonces, básicamente esa es la razón por la que no tenías que registrarte, por lo que las líneas las telefónicas vieron conveniente que fueran anónimas, porque facilitaba su venta y tener mucha venta de este tipo de líneas de prepago. Que de ahí nos vamos al tema del mal uso, el objetivo por el cual se está pidiendo que se registren, etcétera, que hay un titular responsable. Se sabe que toda la vida llamadas desde una línea fija, desde una línea celular, están grabadas. Se sabe que hay información de qué números marcas, a qué números recibes llamadas. Hay muchísima información que estas grandes empresas de telecomunicaciones tienen en su resguardo de toda la vida, no es de ahora. En la investigación de un delito, ¿qué pasaba? Nadie puede tener acceso, las telefónicas no pueden brindar esa información, pero tienen la obligación de resguardarla y proporcionarla en una investigación con una orden judicial. Entonces, no sé, para ver el registro de mis llamadas, si bien existe ese registro ya en la telefónica, no es como que necesiten una ley para hacerlo, al contrario, por ley de toda la vida han tenido que tener ese registro. Para poder tener acceso a eso, en una investigación, debe de haber una orden judicial. Pero eso es de toda la vida, eso no es nada nuevo, no es algo que haya cambiado. Que sí, que la corrupción, pero eso también siempre ha existido, no es algo de ahora, no es algo de este gobierno. Que como quiera que es más riesgo, no, a ver, espérame, o sea, no se trata de que si es más riesgo, no, se trata de lo que esté mal, corregirlo y lo que está bien, que continúe. Y en este caso, hay una necesidad de que tenga que existir esos registros y esos registros existen de toda la vida y hay un proceso que es el deber ser por el cual se tiene acceso a ellos. Ahora, esos datos que tienen tuyos como cliente, no nomás lo tienen las telefónicas. Tú se los das a cualquier empresa con la que vas y contratas un servicio. Entonces, ¿qué diferencia hay de cuando contratas otro servicio al que gustas y mandas, que te piden una identificación para hacerte un contrato y demás, a que ahora para las líneas de prepago tengas que hacer ese registro como cliente? Hay quienes tienen la línea en plan y dicen, es que yo no me voy a registrar. Si tienes su línea en plan, ya estás registrado porque él es cliente de ellos, porque tiene identificado quién es el cliente de esa línea, porque tienes un contrato con ellos. No, que como quiera dicen que no, es falso, no te tienes que volver a registrar porque vuelvo a lo mismo, no se trata de una base de datos que vaya a administrar el gobierno, es simplemente que las telefónicas que están reguladas tienen una regulación donde ya no pueden existir líneas anónimas, donde las líneas, todas, sean prepago o pospago, ellos tienen que saber quién es su cliente, el que es responsable como titular de esa línea, nada más. Otro de los mitos, les decía, es
que ¿para qué quieren mi iris? Y te van a pedir la huella digital y que no sé qué. A ver, les decía ahorita, yo trabajé en una telefónica por 10, 12 años, más o menos. Muchos años trabajé en esa telefónica y a mí me tocó, yo me salí que hace 2022, creo que fue, pero me tocó todavía el inicio de cuando se estaba implementando el cambio de la firma autógrafa en papel a la firma digital, donde era una firma autógrafa en digital, eh, y el tema de la geolocalización, y en los centros de atención era también el tema de la huella. Eso no es por un tema del gobierno, no es que el gobierno quiera tener tu huella digital. Eso todas las empresas privadas han estado modernizándose para evitar temas de fraudes y suplantación de identidad. Incluso yo, por ejemplo, voy al gimnasio, voy al SmartFit. Para entrar, registro mi huella. Y no es como que, ay, ¿por qué el SmartFit va a tener mis huellas? Si se las van a pasar al gobierno y que no sé qué. Y es parte de la modernización de las empresas. No tiene absolutamente nada que ver con la conspiranoia de están haciendo una base de datos con mi huella y mi iris y que no sé qué. No tiene nada que ver. Luego hay quienes dicen, no, es que ¿por qué a fuerzas lo quieren ligar con mi CURP? Güey, en cada trámite que vas y das tu INE trae tu CURP. Cada trámite que vas y haces, o sea, vas y das el CURP, o sea, ¿cuál es el problema con darlo como cliente a la empresa de la que eres cliente telefónico? O sea, lo haces con casi todas las empresas con las que tienes un contrato. Lo más irónico de todo esto es que las mismas personas que tienen el argumento que si la privacidad, que si la seguridad de la información, que si hackearon a Telcel, que si no sé qué. A ver, de entrada todas las empresas son vulnerables con todos los avances tecnológicos y el crecimiento acelerado de todas las herramientas tecnológicas. Cada vez va a haber más vulnerabilidades de las empresas y eso pasa en todos lados. Eso sí, por el simple, es inherente a la tecnología, al uso de la tecnología. Güey, dices que te preocupa la privacidad y usas TikTok, Meta y N mil redes sociales y plataformas, que no es ningún secreto, es sabido el uso que hacen de nuestros datos, de nuestra información, que estamos constantemente siendo espiados, lo minimizas, eso con que, ay, que a mí que, o sea, pues, ni que me dedicara a tal o cual cosa, o ni que estuviera haciendo qué, pero lo otro sí te preocupa, es como que, güey, ¿cuál es la coherencia con ese razonamiento? Si realmente te preocupa la privacidad, no estarías en redes sociales, que es donde más se vulnera el tema de la privacidad y demás. De hecho, hay un video que voy a hacer, porque hay ahorita un tema súper grave que también es importante visibilizar. Los gobiernos están bien atrasados en legislaciones, de por sí es algo de lo que muchos países cojean, pero con el tema del avance tecnológico, peor tantito a nivel mundial, o sea, todo el mundo está atrasado ahorita en legislaciones y de eso se aprovechan muchas empresas y con el tema de la IA, todo eso, se sienten con derecho de tomar la imagen de cualquier persona, pero bueno, después entro en ese tema, pero a lo que voy es que justo el uso de datos, incluso de tu propia imagen, está más vulnerado porque utilizas un smartphone que porque te registres como titular de tu línea ante la empresa de la que eres cliente. Entonces, sí hay muchos mitos. En resumen, ni te van a pedir tu iris, ni te van a pedir tu huella digital para dársela al gobierno, ni se está haciendo una gran base de datos del gobierno, simplemente que ya las empresas tienen la regulación de que tienen que haber un titular de cada línea, no puede haber líneas anónimas. Ah, que se me olvidaba la última campaña de información. Es que los bancos están apoyando porque ahora te están extorsionando de que quieren que si no registras tu línea, te van a cancelar tu cuenta, te van a bloquear tu cuenta. No, o sea, es lo más ridículo. Es sentido común
que si hay una legislación donde tienen que estar las líneas registradas para estar activas, se van a cancelar todas las líneas que permanezcan anónimas. Los bancos habían avanzado en la parte de ligar las cuentas bancarias a una línea celular. Es lógico que todo lo que tenga que ver con la vinculación de las líneas celulares a la cuenta bancaria, esas funciones, no que tu cuenta va a desaparecer, simplemente que esas funciones, pues van a verse vulneradas si tu línea se pierde. Y tú como titular tienes que saberlo. Y ellos como atención al cliente tienen que informártelo por si no te estaba pasando por aquí. Luego también con sus consejos de que no, agarra una SIM del extranjero, o agarra de una operadora virtual. Las operadoras virtuales se regulan bajo los mismos esquemas que las operadoras tradicionales. Y las operadoras extranjeras, después de cierta cantidad de tiempo que notan que el chip no vuelve al país de origen, lo detecta eso la telefónica y te va a cancelar el chip y ya. Aparte es una opción ridícula cuando, o sea, insisto, es irracional cuando usas una red social, o cuando eres cliente de otras empresas donde ya has dado esos mismos datos, que no quieras identificarte como cliente de la empresa de la que eres usuario de un prepago. Y esa es la parte que se vincula con el tema de los maestros, de la finalización del ciclo escolar, donde hay esa campaña mediática con la intención de generar miedo y que es únicamente con la intención de darle en la contra a algo que hizo el gobierno federal y que objetivamente es algo bueno, que no va a acabar al 100% con el tema de las extorsiones. No, no es lo único, pero es un pasito y es una herramienta que se necesita. Sí o sí se necesita. No se trata de la persona que está siendo víctima, por llamarle de alguna forma, o que está siendo borrego al seguir esta campaña de miedo, sino de darnos cuenta de reconocer que está habiendo esa campaña de miedo. No todo en la vida va a ser siempre campañas, o manipulación de masas. No, no todo. Pero en este caso es muy evidente que sí lo es. Y sobre todo porque se ha manejado desinformación. Si no fuera una campaña de desinformación, si no fuera una manipulación de masas, no tendrían la necesidad de estar desinformando. De hecho, por ejemplo, en otro tipo de luchas legítimas, yo algo que he criticado mucho es eso de por qué, si esa es una lucha legítima, le quitas esa legitimidad al estar metiendo información falsa. Un ejemplo, con el tema que ahorita voy para allá, para el tema de Trump, del imperialismo colonial que maneja Estados Unidos, todo el intervencionismo que ha habido a través del gobierno de Chihuahua. Por ahí alguien, no recuerdo ni de qué partido, creo que fue de Morena o de otro partido, este, publicó una foto en sus redes sociales donde salen, con una playera, gente del PAN, con una playera, no recuerdo exactamente qué era, pero era algo así como que nosotros, estamos del lado de la CIA o del FBI, es como que, no, güey, no hay necesidad de ese tipo de memes o de desinformar, o porque algo que objetivamente es algo que está mal, que es un delito que a la fecha no entiendo por qué no está condenada esta mujer, la gobernadora de Chihuahua, porque es el delito de traición a la patria, o sea, ya, ¿qué más necesita hacer alguien para que se le juzgue por traición a la patria? ¿Qué más? O sea, pero más allá de eso, el desinformar es algo que deslegitimiza luchas verdaderas. Y en este caso es muy evidente esa campaña porque se han dedicado justo a eso, a desinformar. Y el otro tema del que les quiero platicar es sobre los disturbios del mundial. También se relaciona con estos dos primeros temas, nada más aquí quiero hacer un paréntesis. En estos dos primeros, yo sí opino, y lo digo opino no como un hecho porque a final de cuentas, aunque les haya platicado al principio sobre cómo se hace o cómo es que sí existe, no es un tema de conspiración, todo el tema propagandístico y demás, aquí ya no hablamos de una campaña, nada más de propaganda, si no hablamos ya de algo que ahí sí se pudiera estar cayendo un poquito en el tema de teoría de la conspiración, pero ahora sí que atas los cabos y dices, güey,
no manches que estamos llegando ya a estos extremos y que sí puede pasar y que ya ha pasado en más de un país y que ha sido el modus operandi siempre. ¿A qué voy con esto? Primero, la parte que no es conspiración, la parte que es objetiva, que es un hecho. Güey, ¿en qué cabeza cabe creer que vandalismo es lo mismo que festejar? Hemos visto infinidad de videos en redes sociales donde hay gente destruyendo autos, destruyendo infraestructura pública, destruyendo monumentos, etcétera. No, o sea, vandalizar no es festejar. No sé quién les dijo, o sea, literal parecen trogloditas en esos videos, cometiendo esos actos de vandalismo. Más allá de la opinión que tenga de esta gente que aparece en redes sociales, oye, donde te cierran un evento que sí, gratuito y masivo, y no lo digo como la señora amargada, sino a mí me encanta andar en eventos masivos, o sea, pueden ver mis historias de Instagram destacadas, me encanta, desde que empezó el Pal Norte he ido casi cada año, Vives Latinos, es un chingo de conciertos masivos, de eventos de ese estilo, me encantan las ferias de pueblo, cuando voy de viajes de mochilera, amo, pero una cosa es un evento organizado, controlado y aún así corre riesgos. Y otra muy distinta que te aferres a, que si te digan, oye, ya se llenó el aforo, te aferres a entrar agrediendo a oficiales, eh, dañando puertas, tumbando puertas, brincándote rejas. eh, es como de que, güey, neta, o sea, tu cerebro no te da para más, es porque no entiendo esa mentalidad de llegar a hacer eso ahora. Más allá de mi opinión, que me da un repele ver todo eso, es un delito. Agredir a un policía en el contexto que gustes y mandes es un delito. Dañar un portón, sea un área pública, sea un área privada, dañar infraestructura pública es un delito. Dañar un vehículo, eh, así sea de un particular, no nada más porque hasta patrullas han destruido. Dañar un vehículo es un delito. Aquí la parte conspiranoica es por qué ninguna de las policías municipales, estatales, Guardia Nacional están actuando. Porque están permitiendo que estos disturbios vayan a más. No son ignorantes porque eso se dedican y más hay otros temas psicológicos y simplemente, si, aunque no te pongas a estudiar nada de esos temas, simplemente sentido común. Si ves un montón de gente actuando de tal forma donde no les pones un freno, van a ir cada vez a más y a más y a más. Les cerraste una puerta, no se quisieron ir. Oye, los corredores, ves cómo se tienen que retirar porque es un peligro que estén ahí en esa puerta porque tarde que temprano van a querer entrar. Ok, no actuaron, no dispersaron a la gente, la dejaron que permaneciera concentrada alrededor del recinto. Claro que escaló porque no se les puso un alto. Escaló a daño a los inmuebles, escaló a agresión a los oficiales que estaban ahí en puerta, escaló como se les permitió eso, ha escalado a que empezaron a dañar infraestructura pública ya en el festejo, escaló a que empezaron a dañar vehículos de particulares, escaló a que agredieron a los que iban en los vehículos de particulares, y esto lo digo porque han tratado de minimizar los medios de comunicación, llamando agresor al del vehículo que está siendo víctima y huye, y minimizando con que, ay, es que están festejando, es que los festejos, no son festejos, son vandalismo, es agresión, son agresiones. ¿Qué necesitan? Ya ha habido muertos. ¿Qué necesitan que pase para poner un alto a las autoridades? Y repito, municipales son las principales responsables, pero al ser el evento que es, también llevan responsabilidad las estatales y la Guardia Nacional. O en el peor de los casos, cancela los eventos. Si estás viendo que no va a haber orden,
con la pena se cancela todo porque no hay un orden por parte, no hay cooperación por parte de la sociedad. Para que quede de lección y ya no se repitan esas situaciones cuando haya la oportunidad de volver a vivir un evento de estos. No puedes permitir que todo siga fluyendo. ¿Por qué? Porque al haber una concentración de gente y el que no se les pongan límites, siempre va a ir escalando a peor. Eso es un hecho. Eso no es una teoría de conspiración ni nada. Para mí la parte de teoría de la conspiración es el por qué. Porque están siendo omisas, sobre todo las municipales y las estatales, que son las principales responsables. ¿Qué están esperando? ¿Quieren provocar que sí escale algo a peor y después responsabilidad se va al gobierno federal? ¿O por qué están haciendo eso ahora? ¿Por qué me voy a hacer esa teoría de conspiración de que desde los gobiernos locales están buscando desestabilización del gobierno federal, buscando crear disturbios cada vez más grandes sin importar a cuántos civiles se lleven entre las patas? Eh, Porque, como dije ahorita, más allá del hecho que están siendo permisivos con delincuentes, porque a quien comete un delito se le llama delincuente y vandalizar es un delito. Al estar siendo así de permisivos, a la par, y eso es lo que relaciona con los otros dos temas que acabamos de platicar, hay una campaña de normalización en redes sociales entre que no te gane, no te quedes con el FOMO de no haber ido, no, que no te digan que no sé qué, poniendo como algo de que van a gloriarse, que presumir en redes sociales el haber participado de esos estudios, el haber participado de haberse brincado una reja, es como de que en qué cabeza cabe que minimizar, llamar agresor a la víctima que trató de huir de un lugar, llamar festejo al vandalizar. Esa campaña que está viendo en redes sociales, repito, nada es casualidad, porque es una línea donde no están llamando las cosas por su nombre, donde el vandalismo lo están minimizando y eso es sabido que abre la puerta a que escale a peor. También la gente, o sea, sentido común. Yo creo que no han de haber visto lo que pasó en el Halloween de 2022, creo que fue en Seúl. Busquen en redes sociales los videos. Hubo, creo que cerca de 300 personas afectadas, entre ellos aprox 150 muertos, aplastados en una avalancha de gente que no hubo manera de contener, o sea, aplastados entre ellos mismos, en un área abierta, no estaban dentro de un recinto, estaban en un área abierta. Eso es lo que están esperando que pase la gente que está actuando como troglodita. Eso está esperando que pase la autoridad para después municipales y estatales para voltear a culpar al gobierno federal. ¿O qué es lo que, por qué están actuando y minimizando las cosas de esa manera? Y el otro tema, lo voy a tratar muy por encimita porque quiero hacer dos videos más. Otro con otros temas que se relacionan con este y otro específicamente de este tema, que es el Imperio colonialista, que es Estados Unidos. Voy a empezar con mi opinión sobre que esto no se trata de un personaje, no es Trump. Es un país que se ha dedicado desde su creación a apoderarse de otros países que se creen dueños del mundo, que se creen una raza superior. Ojalá fuera el tema de un personaje de que, no sé qué derrotar a este señor ya y bueno, no es no. Trump no es más como un reflejo de el país del que es. Todos conocemos la doctrina Monroe,
el cómo han tenido control de los países, cómo han impuesto dictadores, todas estas campañas que uno también puede como la compra, de crear un sentimiento de esto, la resistencia, yo voy en contra del gobierno. Una cosa es que tengas opiniones distintas, que sobre temas o decisiones en concreto opines distinto, que no te simpatice el gobernante en turno, eso está perfecto, eso es válido. Que luches en contra de lo que se esté haciendo mal, eso es válido. Pero eso es muy distinto a cuando objetivamente hay cosas que se están haciendo bien, que aunque se estuviera haciendo todo mal, le toca resolverlo a los mexicanos, no hay intervención extranjera. Pero a lo que voy, es muy distinto eso a el sentimiento de decir de yo voy en contra del gobierno porque sí. O sea, eso es lo que yo veo como que como un denominador, el querer nada más, que el llevar la contraria porque sí es ya resistencia. El llevar la contraria porque sí es ser antisistema. No, o sea, el ser antisistema no te sirve de nada si no hay principios, si no hay ideales que tú tengas a los que sí estés llevando. Se supone que ser antisistema es porque el sistema en ese momento como tal está en contra de esos principios e ideales que tú persigues. El ser antisistema por ser antisistema es nada más querer destruir y querer crear caos y querer crear problemas, y eso está peor. El gobierno federal tiene un chorro de cosas criticables. De hecho, otro de mis videos que voy a hacer, justo hablo de esos temas. Y hace un momento que mencionaba justo el tema de la desinformación, el decir intencionalmente por llevarla contra información falsa, deslegitima una verdadera lucha. Y no hay necesidad de inventar cosas, no hay necesidad de llevarla contra a cosas que están bien, cuando a final de cuentas hay un chorro de cosas que sí se están haciendo mal y que sí se debería de señalar y que sí se debería de luchar en contra de eso. Y se pierde el tiempo y se desvirtúa la atención nada más porque a lo mejor otros temas son más fáciles o hay otros intereses a los que se está atendiendo. Nada más eso, reflexionar a conclusión de todo esto es justo esta, o sea, yo sí creo que puede existir un trasfondo con cierto, que hay mucha lana de por medio detrás metiéndole al algoritmo para que promueva ciertos discursos, para que normalice ciertas conductas de vandalismo y demás, para crear un miedo. Y aquí lo único, repito, no se trata de apoyar al gobierno federal en todo, al contrario, hay que ser súper crítico y hay un chorro de cosas que sí es importante visibilizar que se están haciendo mal. Sin embargo, lo que se esté haciendo bien hay que apoyarlo y no irnos de narices a lo mejor terminar apoyando intereses extranjeros porque estamos en la borregada hasta con cosas que se pudieran considerar insignificantes, como es la finalización de un ciclo escolar 2 semanas antes, este, nada más porque es lo que TikTok nos está diciendo que esa es la manera que tenemos que pensar. O sea, no, hay que tener un criterio propio, no irnos a la primera, hay que cuestionar, de verificar bien la información que tengamos. O sea, a mí me sorprende mucho con el tema de las líneas telefónicas, las mentiras bien evidentes que dicen, y aún y que te digan, oye, es que esto no es verdad, se quedan, no, pues nada más porque yo ya había comprado ese discurso, ahora la mentira es la verdad. O sea, se me hace súper irreal ver ese tipo de comportamientos. Pero bueno, por ahí les hago otro video también hablando de ese otro tema de la flojera de pensar que he estado viendo últimamente, eh, no nada más en mi círculo, sino en general en redes sociales, algo que se está normalizando muchísimo y que se van a gloria. Entonces, déjenme aquí en los comentarios ustedes qué piensan de cada tema, cuál van a hacer su registro o no se van a registrar su línea telefónica. Y las propias telefónicas te lo dicen, ya, si tú tienes plan, ya estás registrado. Pues sí, obviamente, porque ya eres usuario de ellos identificado, ya saben quién es el titular de esa línea. ¿Qué opinan de mi teoría de conspiración? ¿Si es teoría de conspiración o ustedes que están llegando a la misma conclusión que yo o no? ¿Ustedes qué opinan al respecto?